La necesidad de legitimar a la población afrodescendiente como pueblo en consonancia con el derecho internacional. Segundo, precisar como consecuencia del reconocimiento de la afrodescendencia como pueblo un conjunto de derechos colectivos, lo que nos debe necesariamente llevar a una propuesta de declaración de los derechos colectivos de los pueblos afrodescendientes en el mundo. Tercero, instituir en cada uno de los países instrumentos jurídicos claros para combatir la discriminación racial, combatir la desigualdad, la pobreza, mediante la creación de un marco legal que dé paso a las reparaciones y a las acciones afirmativas. Cuarto, establecer estatutos de penalización contra el racismo con duras sanciones a los victimarios y resarcimiento a las víctimas. Y quinto, mejorar el acceso a la justicia, combatir el estereotipo racial, capacitar a los aparatos de justicia en temas relacionados con la raza, la justicia, la criminalización y los afrodescendientes. Naturalmente estos 5 escenarios no los puedo abordar en esta corta sesión, solamente tocaré los 3 primeros. Antes de entrar a los 3 primeros, un breve análisis de lo que yo planteo como evolución del derecho internacional en relación a los afrodescendientes. Diría que, contrario a lo que sucede con la población indígena, la cual ha sido objeto específico del derecho internacional, sobre los afrodescendientes no ha existido una tradición histórica de instrumentos internacionales que amparen sus derechos en cuanto pueblo o grupo humano que mantiene unas especificidades culturales importantes. Es apenas a finales de los años 90, sobre todo a partir del 2001, cuando se celebra la tercera Cumbre Mundial contra el Racismo, que los afrodescendientes empiezan a mirarse de manera específica en el marco del derecho internacional como la posibilidad de sujetos colectivos o sujetos individuales que requieren el derecho internacional humano, el derecho internacional tal como lo plantean para los pueblos indígenas. Anteriormente al 2001, los organismos nacionales de Naciones Unidas habían centrado su interés en expedir normas y procedimientos legales dirigidos a la protección del derecho a la igualdad de todas las personas, el derecho a la no discriminación, al combate a la discriminación racial, al fin de la esclavitud y al fin del régimen del apartheid. Todos estos escenarios, siempre a las poblaciones africanas y afrodescendientes se les involucró, pero se les involucró toda vez que ellas han sido víctimas históricas de la discriminación y el racismo. Se les involucró de manera indirecta, pero no como sujetos objetivos del derecho internacional. Los escenarios internacionales más importantes donde las Naciones Unidas han tenido en cuenta a los afrodescendientes han sido en las 3 cumbres mundiales contra el racismo. La primera conferencia contra el racismo, celebrada en Ginebra el 14 de agosto de 1978. La segunda conferencia se llevó a cabo el 12 de agosto de 1983 y la tercera, que ya conocemos, que fue la de Durban. Un paso importante en la lucha por el reconocimiento jurídico de los afrodescendientes a nivel internacional ha sido el año 2010, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución, proclamó el 2011 como Año Internacional sobre Afrodescendientes. Todo el ejercicio del Año Internacional Afrodescendiente, que estamos concluyéndolo ahora, implica una reflexión sobre cómo podemos, desde el derecho internacional, evolucionar de manera específica a favor de estas comunidades, especialmente en la garantía de derechos culturales como pueblo o como colectividad étnica. El gran interés de nosotros como movimiento social es que el Año Internacional Afrodescendiente se nos reconozca como pueblo, porque las Naciones Unidas nos dicen poblaciones negras o poblaciones afrodescendientes. En algunos países se plantea comunidades afrodescendientes, pero no se nos reconoce el estatus jurídico internacional de pueblo. Y eso es lo que a mí me gustaría sostener en esta conversación con ustedes. Entraría entonces al segundo punto para plantearles a ustedes por qué es importante que nos reconozcan como pueblo. Uno de los puntos centrales de las demandas del movimiento social afrodescendiente en las Américas es el reconocimiento jurídico como pueblo. La categoría jurídica de pueblo en los afrodescendientes descansa en el escenario antropológico y sociológico
que determina a los afrodescendientes como una nueva civilización que emerge o se origina en las Américas luego de 4 siglos de trata esclavista, como muy bien lo plantea Paul Gerois en su libro El Atlántico Negro. Otros aspectos tienen que ver con el ámbito político que permite entender al pueblo afrodescendiente como una minoría étnica o cultural que históricamente ha estado en condición de subalternidad o de explotación y por lo tanto relegada del poder y de las garantías de igualdad ciudadana. Aquí estamos frente a lo que Agustín Lao Montes denomina diáspora africana, una categoría civilizatoria de modernidad alternativa en el occidente. También esta categoría de diáspora africana como modernidad alternativa es sustentada por Arturo Escobar. La condición jurídica de pueblo de los afrodescendientes de las Américas es clave para la reivindicación de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos. Pero el estatus de pueblo de los afrodescendientes pasa por un proceso de reconocimiento bastante demorado, como lo plantea Carlos Rosero. Incluso el mismo Carlos Rosero ha dicho que esta propuesta de reconocer a los afrodescendientes como pueblo ha tenido un carácter retórico, poco práctico, y el impacto sobre la vida y los hombres de las mujeres afrodescendientes ha sido totalmente escaso. El no reconocimiento explícito a los afrodescendientes como pueblo o minoría étnica se ha demorado tanto por razones prácticas como por razones ideológicas. Desde la antropología jurídica, para que un grupo sea interpretado como minoría, debe tener una posición no dominante dentro de la sociedad en que se desarrolla. Pero además, este grupo debe sentirse a sí mismo como perteneciente a una raíz cultural o ancestral. Esta pertenencia debe estar concordante con una conciencia plena de identidad, situación que le permite al grupo autodeterminarse como grupo cultural que posee formas distintas de cosmovisión frente a los otros. Esta conciencia de identidad le permite establecer reivindicaciones culturales como grupo, pero además, la conciencia de identidad debe estar determinada por aspectos objetivos que los identifica y que los une. Para el caso de los indígenas ha sido la lengua, pero para el caso de nosotros la historia, el territorio y las manifestaciones culturales. En los afrodescendientes la condición de minoría cultural o étnica es claramente comprendida por elementos subjetivos y objetivos que están determinados en el Convenio 169 de la OIT. Dicho convenio, al referirse a los pueblos tribales en países independientes, establece el estatus de pueblo mediante características políticas que se aplican intrínsecamente a los afrodescendientes. En la definición de pueblo que plantea el Convenio 169 para los indígenas, se establecen las siguientes relaciones frente a los afrodescendientes. Primero, pueblo, que están regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones. Si bien los afrodescendientes no somos indígenas, no somos pueblos tribales, sí poseemos una raíz ancestral heredada de África y cultivada por más de 5 siglos en América. Esta raíz, demostrada por José Chalá en su libro El Chota Profundo, le permite distinguirse de otros sectores de la colectividad nacional y se caracteriza en algunos casos por manifestarse por medio de costumbres y tradiciones, tal como ocurre como las comunidades rurales de la costa del Pacífico ecuatoriano o las comunidades ancestrales del Valle, Chota, La Concepción y Salinas, o los Yungas en Bolivia, por solo dar algunos ejemplos. Pueblos que habitan el país en la época de la conquista o la colonización o antes del establecimiento de las actuales fronteras nacionales. Los afrodescendientes provienen de africanos traídos a América en condición de esclavos desde el siglo XV hasta el siglo XIX, cuando se abole la trata esclavista. Su construcción como sociedad o pueblo y su afianzamiento en el territorio de América se dio antes de 1804, cuando se proclamó la primera república independiente en América Latina y el Caribe, Haití. Luego, antes de que se demarcaran las actuales fronteras nacionales de los países soberanos en la década del 20 y 30 del siglo XIX, los descendientes de africanos eran una realidad cultural y conservaban su propia conciencia de identidad. El tercer elemento que plantea el Convenio 169 para entender una comunidad como pueblo es la conciencia de identidad. Este es un hecho indiscutible de los hijos de la diáspora africana en las Américas, una conciencia de identidad mantenida
pese a los estragos de la colonización, del racismo y la discriminación racial, la cual generó, según lo dice Frantz Fanon, procesos de enajenación en las identidades de los sujetos afrodescendientes. En síntesis, la característica del pueblo, que en este sentido establece el convenio 169 de la OIT, se ajusta a la interpretación sociológica, jurídica y política para la autoadscripción del pueblo afrodescendiente. Con esto pretendemos de que ya Naciones Unidas no nos diga más poblaciones afrodescendientes, sino pueblo afrodescendiente. ¿Y por qué esto? Y aquí el tercer argumento de mi propuesta. Si nos determinan como pueblo, implica que nos reconozcan derechos colectivos. El tema de los derechos colectivos como medida constitucional para la protección de las minorías culturales vulnerables es relativamente nuevo, y por qué no decirlo, hasta desconocido y poco estudiado. La discusión sobre los derechos colectivos considerados como derechos de tercera generación dentro de la teoría de los derechos humanos ha tomado fuerza en los últimos 30 años dentro del marco filosófico que garantiza ya no los derechos subjetivos de una persona o ciudadano, sino una colectividad a la que ese mismo sujeto pertenece. Dentro de la gama de estos se mencionan los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, los derechos a la paz, al medio ambiente, el derecho de los consumidores, es decir, un grupo general de derechos colectivos. Los derechos colectivos para los afrodescendientes los entendemos desde la dimensión constitucional que establece la Carta Política del Ecuador del 2008 y que personalidades como Alessandra Ocles y José Chalá tuvieron la oportunidad de sostener, bueno, con otros compañeros en la Constituyente del 2008. En la Constitución del Ecuador se otorgan 21 derechos colectivos, entre los cuales sobresalen la protección a la identidad cultural, al territorio, a la participación social como colectivo, a la consulta previa. Pero además, con la Constitución del 2008, tanto el estatus de pueblo como el de derechos colectivos para los afroecuatorianos mantienen como derecho la no discriminación, las acciones afirmativas y las reparaciones. Es la única constitución de América Latina que contempla las reparaciones a las víctimas históricas de la esclavitud como un derecho colectivo fundamental. Y allí que para nosotros es supremamente importante que una vez las Naciones Unidas nos reconozcan en este estatus de pueblo, podemos avanzar en todas las legislaciones nacionales en una nueva gama de derechos colectivos, entre los cuales no solo sobresalen el derecho a la identidad, al territorio, a los recursos naturales y a la consulta previa, sino también a las acciones afirmativas y a las reparaciones. Pero el camino fundamental para que estos derechos colectivos y el reconocimiento como pueblo sea alcanzado, tendría que ser aplicando el mandato de la Cumbre Mundial Afrodescendiente que celebramos en agosto en Honduras y que se establece claramente la necesidad de que hablemos del diseño de los pueblos afrodescendientes, como bien lo establece José Chalá en el Ecuador, de que las Naciones Unidas contemplen el Consejo Permanente de Asuntos Afrodescendientes. Estos y otros instrumentos serían el camino clave para que nosotros demos un salto epistémico, jurídico y político en el año 2011. Muchas gracias.